Capítulo 1. El abuelo contaba cosas raras. Yo nunca entendí por qué mi abuelo no se reía como los otros michis. Siempre andaba serio, con la mirada perdida en el horizonte, y cuando el sol se ponía, se quedaba quieto, mirando hacia el norte, como si esperara que algo regresara desde allá. Ese cerro esconde cosas que los michis ya no quieren recordar, me decía cada vez que pasábamos por la avenida del mercado, desde donde se ve a lo lejos el cerro del Michimuerto. Y aunque siempre me hablaba con ese tono rasposo de voz bajita, esa frase la decía un poquito más fuerte. Como si no fuera una advertencia para mí, sino para el cerro mismo. Mi mamá decía que ya estaba viejo, que no le hiciera caso. Que eso del michidiablo y los maullidos rojos eran cosas de pueblo, leyendas que se cuentan para que los michichavitos no anden vagando de noche. Pero algo en su mirada me decía otra cosa. Yo era un gatito inquieto. Me gustaban los videojuegos, los rasguñadores con niveles, y andar en bici con mis amigos. Nada de esas cosas que parecían sacadas de un libro viejo con telarañas. Pero cuando el abuelo me decía que no saliera los viernes a las 3:33 de la madrugada, porque es cuando el michidiablo prueba las rejas de cada casa, sí me daban escalofríos. Una noche, cuando él ya no podía caminar bien y lo cuidábamos entre todos, me llamó a su cuarto. Tenía una lámpara prendida, de esas antiguas con bombilla amarilla, y olía a medicina, vaporrub y croquetas blanditas. Siéntate, mijo, me dijo. Ya es hora de que sepas por qué no debes subir al cerro. Nadie te lo va a contar, y los libros mienten. Lo que te voy a decir no lo puedes repetir en voz alta en la calle. El michidiablo no tiene oídos, pero sí sombras. Y las sombras escuchan por él. Yo me senté. No supe si estaba jugando o si de verdad quería contarme algo. Pero cuando empezó a hablar, algo cambió en el aire. La lámpara parpadeó poquito. Los ruidos de la calle se hicieron más lejanos, como si estuviéramos encerrados en una burbuja de silencio. Y mi abuelo comenzó a contarme la historia que lo marcó para siempre. Todo comenzó un verano como este, hace ya muchos años, cuando yo era más joven que tú. Tenía las patas rápidas y la cabeza hueca. Y cometí el error de ir donde no se debe ir. Yo tragué saliva. Subimos al cerro, dijo, bajando la voz. Subimos 4 michis. Bajamos 3, pero solo uno volvió siendo el mismo. Y entonces lo vi. Vi ese pequeño temblor en su pata, ese tic que nunca antes le había notado. Vi su ojo húmedo. Vi el miedo guardado ahí, entre sus bigotes blancos y el maullido que nunca soltó. Esa noche supe que no estaba jugando. Mi abuelo no era un michi de cuentos. Era un sobreviviente. Y ahora, por alguna razón, me estaba eligiendo a mí para cargar con la historia que nadie más se atrevió a contar. Capítulo 2. El primer encuentro con el cerro. Dice mi abuelo que en su juventud, cuando los días duraban más y los peligros parecían cuentos de viejas, el calor de Michihuascalientes hacía que hasta los michis más prudentes se volvieran tontos. Y él, junto con sus 3 amigos, Colmillo, Michardo y Tito, eran los más tontos de todos. Era verano. El tipo de verano seco y áspero, con viento caliente que sopla como si viniera directo del hocico del infierno. Los 4 solían juntarse en la plazuela central, a media tarde, a planear tonterías y beber refresco de tuna. Y ese día, entre maullido y maullido, alguien lo dijo. ¿Y si subimos al cerro del Michimuerto? Silencio. Uno de esos silencios que no duran más de 5 segundos, pero se sienten como si alguien estuviera decidiendo entre la vida y la muerte. No manchen, dijo Michardo, que siempre era el más miedoso. Mi abuela dice que allá arriba hay cosas que se comen la sombra de los gatos. Puras mentiras, bufó Colmillo, que tenía una raja en la oreja por pelear con un mapache. Mi primo dice que ahí hay una cueva con murciélagos albinos. Si encontramos uno, nos lo compran en el mercado de brujas. Y si no encontramos nada, igual nos llevamos unas fotos, dijo Tito, que siempre cargaba con una cámara robada. Y entonces, mi abuelo, el más callado de todos, dijo algo que aún no sabe por qué.
Vamos esta noche. Subieron a eso de las 11, cuando las luces del pueblo ya no alcanzaban a iluminar el camino de terracería. Llevaban linternas, una mochila con latas de atún, cuerda y una grabadora por si escuchaban algo raro. Según ellos, iban a hacer una expedición paranormal. En realidad, iban a jugar a ser valientes. Desde abajo, el cerro del Michimuerto no parecía tan distinto a cualquier otro cerro, grande, reseco, con nopales y tierra rojiza. Pero a medida que subían, algo se notaba distinto. ¿Oyen eso?, preguntó Tito. No oigo nada, dijo Colmillo. Exacto. El monte no hacía ruido. No había chicharras. No había grillos. Ni una sola hoja crujía. Solo sus pasos, sus jadeos y el viento. Pero no un viento normal. Era un viento que olía a barro mojado aunque no había llovido en días. Esto está raro, dijo Michardo, deteniéndose. Ya no me gusta. Cállate y sigue subiendo, resopló Colmillo. Y siguieron. Después de una hora de caminata silenciosa, llegaron a un claro. Allí había algo que nadie esperaba encontrar. Una estructura circular de piedras, como una especie de altar bajito, con símbolos marcados con garras sobre la tierra. Y justo en el centro, una lata de atún oxidada, abierta, llena. ¿Alguien más trajo una lata suelta?, preguntó mi abuelo. Nadie contestó. Entonces pasó lo que lo cambió todo. La grabadora de Tito, que no había sido encendida, empezó a emitir un sonido grave, como un ronroneo distorsionado. No le puse pilas todavía, dijo Tito, soltándola al suelo. El sonido se volvió un quejido, un maullido alargado. No parecía de un gato. Parecía de algo que intentaba parecer gato. Y luego se escucharon pasos. No delante, ni detrás. Ni a los lados sino arriba. Como si algo estuviera caminando sobre el aire. Los 4 michis alzaron la mirada y lo vieron. Una figura oscura, enorme, con garras que no tocaban el suelo. Su forma era borrosa, como si no estuviera realmente ahí, pero el frío que emanaba era tan real como la tierra bajo sus patas. El michidiablo, lo llamó mi abuelo. Aunque en ese momento no sabían qué era. Solo supieron que debían correr. Y corrieron. Los 4 bajaron en silencio, resbalando entre piedras y ramas. Sin girar la cabeza. Sin preguntar. Sin hablar. Hasta que llegaron al pueblo y cada uno siguió su camino. Esa fue la primera vez que subieron. Y la última vez que vieron a Colmillo con la misma mirada. Porque desde aquella noche, ya no parpadeaba igual, ya no dormía y sus ojos, aunque seguían siendo verdes, ya no parecían de Michi. Capítulo 3. Las advertencias de los viejos michis. Mi abuelo me dijo que después de aquella noche no hablaron mucho entre ellos. No se dieron explicaciones ni compartieron lo que sintieron. Bajaron corriendo y se separaron al llegar a la plaza, sin mirar atrás ni despedirse, como si algo les dijera que si lo hablaban, si siquiera lo nombraban, aquello lo seguiría hasta la cama. Pero él sabía que algo andaba mal, que no todo había quedado en el cerro. Esa misma madrugada, cuando aún temblaba sin entender por qué, se encerró en su cuarto a rezar como le había enseñado su madre. Puso sal en las ventanas, encendió una vela y le habló al retrato de su tatarabuelo, el que había muerto sin lengua en una noche sin luna. Pero por más que intentara calmarse, no podía olvidar los ojos de Colmillo. Algo en ellos había cambiado. Y no solo eran los ojos, era su andar, su silencio, la forma en que ya no ronroneaba. 2 días después, lo encontró sentado en una banca del parque, con la mirada fija en el suelo. No reaccionó cuando se le acercó, ni cuando le habló. Solo respondió cuando lo llamó por su nombre completo, ese que nunca usaba. Lo miró con una expresión vacía y dijo, lo vi. No hacía falta que explicara. Ambos sabían de qué hablaba. ¿Tú también lo viste?, preguntó, pero Colmillo no contestó. Solo se levantó y se fue sin decir nada más.
Esa fue la última vez que lo vio actuar como un gato. Esa misma tarde, mi abuelo fue a visitar a don Tadeo, un viejo michi que vivía al borde del pueblo, en una casa de lámina oxidada rodeada por espejos colgados en los árboles. Decían que el viejo Tadeo había sido curandero, brujo o algo peor. Pero todos los que tenían miedo iban con él en secreto. Tocó la puerta 3 veces, y el sonido se perdió entre los árboles como si el aire se lo tragara. Nadie respondió, pero la puerta se abrió sola, lenta, chirriante, como si lo estuvieran esperando. Adentro olía a tierra húmeda, a madera podrida y a algo más, como si alguien hubiese hervido ceniza con flores marchitas. El viejo Tadeo no tardó en aparecer, arrastrando las patas, con el pelaje gris como el polvo de hueso. Mi abuelo no tuvo que explicar nada. Tadeo lo miró con unos ojos tan viejos que parecían haber olvidado cómo se cerraban, y le dijo: «¿Subiste al cerro?» «¿Qué tontería?» Luego le indicó que se sentara. No con un gesto, sino con una mirada que no se podía desobedecer. Le habló sin rodeos. Le dijo que el cerro no era solo una montaña, que era un umbral. Que debajo de la tierra había una grieta, una herida abierta que alguna vez fue sellada con sangre y ceniza, pero que el tiempo y la estupidez de los jóvenes la habían vuelto a abrir. Le dijo que el michidiablo no era un ser. Era una memoria viva. Un castigo que camina. Algo que espera. Y cuando uno se acerca demasiado, ese algo lo nota y lo sigue. Mi abuelo sintió que se le apretaban los bigotes del miedo, pero lo peor vino después. Tadeo le advirtió que no todos los que bajan completos. Que a veces, una parte de uno se queda arriba, pegada a la piedra caliente del altar, y que si no se recupera a tiempo, se empieza a pudrir por dentro. Por eso Colmillo ya no era el mismo. Por eso los ojos ya no le brillaban. Su alma estaba atrapada allá arriba, maullando en silencio bajo la sombra del altar. «Y tú», le dijo el viejo, «tú fuiste marcado». No explicó cómo lo sabía. Solo sacó un espejo pequeño y lo puso frente al rostro de mi abuelo. Y ahí, entre la sombra de sus orejas, se reflejaba algo que no estaba allí, una figura borrosa, como humo con forma de garra. No puedes deshacer lo que hiciste, pero puedes evitar que se te pudra el corazón. Tadeo le dio un paquete envuelto en trapos viejos. Dentro había sal negra, una aguja oxidada y una hoja de papel con símbolos que parecían garabatos de un gato poseído. «Esto te protegerá unos años, si no subes otra vez. Pero si regresas, será tu final». Mi abuelo le preguntó qué podía hacer por Colmillo. El viejo solo negó con la cabeza. «Lo mejor que puedes hacer es no acercarte. Ya no es él». Y cuando se fue, no le dio las gracias. Solo salió en silencio, temblando, con la certeza de que la vida que conocía había terminado. El cerro lo había elegido. Y ya nada volvería a ser igual. Capítulo 4. Las señales del michidiablo. Después de la visita a don Tadeo, mi abuelo intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado, como si todo lo vivido en el cerro hubiera sido una pesadilla de calor y juventud. Un error de esos que uno puede enterrar con suficiente silencio y costumbre. Pero por más que lo intentó, por más que evitó mirar hacia el norte, el cerro seguía allí. No se movía, no desaparecía. Y lo peor era que parecía más presente que nunca. La primera señal llegó en forma de una lata de atún, igualita a la que encontraron en el altar. Una noche, al abrir la alacena para cenar algo, mi abuelo encontró una lata ajena, sin marca, sin fecha, colocada encima de todas las demás. No era de las suyas. Nadie en casa la reconocía. Tenía abolladuras, como si la hubieran golpeado con furia, y un pequeño símbolo raspado en la tapa, un círculo cruzado por 3 rayas, como garras. No la tocó. No la abrió. Simplemente la tiró a la basura, tratando de convencerse de que tal vez había sido una broma pesada. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. En el mismo lugar. Intacta. La segunda señal fue el agua.
El agua de los floreros, de los trastes, incluso del bebedero del perro, empezó a tener un color extraño, un tono entre rojizo y verdoso que no olía mal, pero sabía a hierro viejo. Como sangre seca. Su madre creyó que eran las tuberías, pero solo ocurría dentro de su casa. En la casa de sus amigos, todo estaba normal. Fue entonces cuando mi abuelo se empezó a preocupar de verdad. Algo se había colado con ellos desde el cerro. Algo los había seguido. La tercera señal fue más clara. Una madrugada, cuando ya todos dormían, escuchó un maullido largo, rasposo, que venía desde el patio. No era un maullido normal. No era un gato llamando a otro, ni peleando. Era un lamento, una súplica pronunciada con la lentitud de un animal que ya no recuerda si está vivo. Él se levantó, cruzó la sala con una linterna y abrió la cortina. Y allí lo vio. En la barda del patio, parado justo en el centro, había un gato negro. Pero no era cualquier gato. Tenía el cuerpo largo, más de lo normal, como si estuviera estirado. La cabeza ladeada. Y los ojos eran dos rendijas rojas que no brillaban, sino que pulsaban, como si latieran. El animal lo miró en silencio. Y luego maulló otra vez, pero esta vez el sonido no vino de su boca. Fue como si hubiera salido de dentro de la casa. Mi abuelo cerró la cortina de golpe. Puso sal en las esquinas como le había indicado Tadeo y no volvió a mirar. Pero esa noche no durmió. Porque cada vez que cerraba los ojos, sentía unas patas frías caminando sobre su cama. La cuarta señal fue más cruel. Colmillo desapareció. Nadie lo volvió a ver en el parque, ni en su casa. Su madre, una michi vieja de orejas blancas, fue la que encontró su cama intacta, con la cobija doblada y una nota escrita con garras sobre el muro: ya no soy él. Así, sin firma, sin despedida. Nadie habló del tema, como si el pueblo entero supiera que cuando algo así pasa, lo mejor es dejarlo ir. Pero mi abuelo lo sabía, Colmillo no se había ido. Lo habían reclamado. Y entonces vino la quinta señal. La más personal. Una noche, al despertar sudando frío, se encontró con que sus bigotes estaban pegajosos, como si los hubieran lamido con tierra. En el espejo, notó que tenía una línea delgada en la frente, una marca curva que no se había hecho él. Al tocarla, sintió un ardor profundo, como si le hubieran tatuado fuego en la piel. Fue esa misma noche que la voz le habló por primera vez. No fue en sus sueños. No fue en su cabeza. Fue real. Provenía del rincón más oscuro de su cuarto. Una voz ronca, lenta, que decía su nombre una y otra vez. Su nombre completo. Y allí supo que el michidiablo ya no lo observaba desde el cerro. Ahora estaba dentro de su sombra. Capítulo 5. El pacto que nunca se cumplió. Mi abuelo no era tonto. Desde que escuchó aquella voz llamarlo desde la oscuridad, supo que su vida ya no le pertenecía por completo. El aire a su alrededor se sentía más pesado. Sus pasos ya no sonaban igual. Y en los reflejos de los charcos, de las ventanas y hasta del plato de agua, juraba ver un par de ojos que no eran los suyos. Empezó a escribir. Notas, recuerdos, símbolos que no entendía pero que aparecían en su mente como si se los dictaran mientras dormía. Empezó a dibujar círculos, cruces torcidas, triángulos con bigotes. No sabía qué significaban, pero cada vez que los dejaba en papel, el ambiente se calmaba un poco. Como si esa cosa estuviera satisfecha, aunque solo por unas horas. Entonces decidió buscar a los otros dos que habían subido con él. Ya no por amistad. ¿Por necesidad? Algo dentro de él le decía que si no entendía lo que pasó allá arriba, terminaría como Colmillo. O peor. El primero fue Tito, el de la cámara. Lo encontró en una vecindad al otro lado del pueblo, escondido en un cuarto sin ventanas. Cuando mi abuelo tocó la puerta, Tito tardó demasiado en abrir. Y cuando lo hizo, lo encontró flaco, tembloroso, con ojeras tan profundas que parecía que le colgaban los párpados. Tito no dijo hola,
No preguntó por qué venía. Lo dejó pasar y cerró la puerta con 5 cerrojos. Adentro olía a sudor seco, a veladora derretida y a miedo antiguo. Había espejos rotos por todos lados, y la cámara, su preciada cámara, estaba envuelta en una bolsa con símbolos garabateados. Tito se la enseñó sin decir una palabra, y le entregó una cinta. Le pidió que la viera, pero que nunca la mostrara a nadie más. La cinta estaba marcada con un nombre, la grabación que no hicimos. Mi abuelo se llevó el video y esa misma noche lo vio. La cinta comenzaba normal, imágenes temblorosas de los 4 subiendo al cerro, chistes tontos, risas nerviosas, hasta que llegaron al altar. Ahí la grabación se volvía rara. No había sonido. No había movimiento. Solo un plano fijo del altar, y algo que se iba formando poco a poco en el fondo. Una figura que crecía con cada minuto. Oscura, borrosa, pero con ojos rojos. Cuando la figura se completaba, la cámara se apagaba sola. Al día siguiente, volvió a buscar a Tito, pero la vecina le dijo que se había ido durante la madrugada. No dejó nota. Solo dejó una cosa, la cámara, partida en 2, flotando en su bebedero. Desde entonces, nadie volvió a verlo. El siguiente fue Michardo. El más nervioso, el que nunca quería subir en primer lugar. Pero al contrario de Tito, Michardo no estaba escondido. Estaba en la iglesia. No rezando. Viviendo. Se había quedado a vivir en una celda del campanario, ayudando al padre con los servicios, recogiendo veladoras, trapeando pisos. Mi abuelo lo encontró más calmado. Más gordito. Pero con los ojos vacíos, como si la calma le hubiera costado su esencia. Hablaron en un pasillo trasero, entre vitrales cubiertos de polvo y santos que parecían mirar con lástima. Fue ahí donde Michardo le confesó algo que mi abuelo jamás habría imaginado. Uno de ellos hizo un pacto. Pero no fue colmillo. Ni Tito, ni Michardo. Fue él mismo. Mi abuelo. Se lo dijo sin rencor, como quien narra un recuerdo ajeno. En la cima, cuando todos se acercaron al altar, hubo un momento en que él se quedó solo, tocando el símbolo tallado en la piedra. Dijo algo. Nadie lo escuchó. Pero el cerro sí. Mi abuelo negó con la cabeza. No recordaba haber dicho nada. Pero Michardo insistió. Si lo hiciste. Dijiste que querías tener valor. Que querías no volver a sentir miedo nunca más. Y al parecer, algo escuchó su deseo. Solo que los deseos en el cerro no se conceden, se retuercen. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. El Michidiablo respondió, dijo Michardo. Y tú saliste de ahí marcado como su emisario. Por eso no te atacó. Por eso te está esperando. Mi abuelo salió de la iglesia con las patas temblando. Si lo que decía Michardo era cierto, entonces la maldición no fue un accidente. Él mismo la había llamado. El cerro había escuchado su miedo. Y el Michidiablo, que vive de esas grietas del alma, se lo cobró. Ahora entendía por qué la lata aparecía una y otra vez. Por qué la marca en su frente. Por qué los ojos que latían en el reflejo. Él no solo era víctima. Era el canal. El puente. Y lo peor de todo, era que el pacto no se había cumplido. Porque él seguía sintiendo miedo. Cada noche. Cada vez más profundo. Y sabía, con la certeza de quien ya no puede engañarse, que lo que fuera que habitaba en el cerro, venía a cobrarse lo que era suyo. Capítulo 6. Los desaparecidos de Michihuascalientes. Mi abuelo decía que el miedo, cuando es pequeño, lo puedes esconder bajo la cama. Lo puedes barrer con una escoba de ramas o dejarlo en la esquina más fría del cuarto. Pero cuando crece, cuando se vuelve grande como el cerro mismo, ya no puedes esconderlo. Se mete en las grietas de la casa, en las costuras de las cortinas, en la comida, en el agua, en las miradas de los vecinos. Después de lo que le confesó Michardo en la iglesia, el abuelo ya no volvió a dormir tranquilo.
Empezó a tener sueños donde el cerro lo llamaba, no con palabras, sino con imágenes, como si alguien le proyectara una película vieja sobre la cara mientras dormía. Soñaba con tierra caliente, con piedras agrietadas que sangraban, con un cielo tan oscuro que no se le veían ni los bordes. Y cada vez, al despertar, encontraba una piedrita en su cama. Como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Como si una parte del cerro se colara por la rendija de la ventana para recordarle que lo estaba esperando. Pero no era solo él. Michi Aguascalientes empezó a cambiar. Primero fueron los maullidos nocturnos, esos largos, descompuestos, que parecían de gatos viejos pero venían de bocas invisibles. Luego las luces. Cada viernes, justo a las 3:33 de la madrugada, las lámparas de la calle parpadeaban todas al mismo tiempo, como si alguien desde el cerro las controlara con una garra invisible. Después comenzaron las desapariciones. El primero fue un gatito llamado Peluso, de apenas 3 meses. Su familia lo dejó jugando en el patio con una pelota hecha de estambre. Salieron 5 minutos y cuando volvieron, la pelota estaba reventada, y el gatito no estaba por ninguna parte. Buscaron por todo el barrio, pero no hubo rastro. Nadie escuchó un maullido. Nadie vio una sombra. Luego desapareció Doña Pancha, una michivieja que vendía pescadito frito en la esquina del mercado. Una mañana no abrió su puesto. Fueron a buscarla y encontraron la puerta de su casa abierta, las ventanas cerradas desde dentro y una olla hirviendo vacía, como si alguien hubiera sacado lo que había dentro sin dejar huella. A la semana siguiente, un grupo de niños michis que jugaban a rodar barriles en la plaza descubrieron que en el muro de la escuela habían aparecido garabatos. No eran pintas comunes. Eran los mismos símbolos que mi abuelo había estado dibujando en sus libretas sin darse cuenta. Círculos incompletos, cruces que sangraban, triángulos encerrando colitas torcidas. Nadie los vio pintarlos. Nadie se atrevió a borrarlos. Mi abuelo empezó a anotar las fechas. Todos los desaparecidos coincidían con noches sin luna. Todas las casas afectadas tenían algo en común. Los dueños, en algún momento, habían estado cerca de él. O lo habían saludado. O le habían hecho algún favor. Era como si el michidiablo no solo lo persiguiera a él, sino a cualquiera que se le acercara. Y entonces pasó algo que lo hizo romperse por dentro. Desapareció su hermana. Vivía al otro lado del pueblo, en una casita verde con flores secas en la entrada. Era alegre, testaruda, de esas que siempre tienen un dicho listo para cada tontería. Había cuidado a mi abuelo cuando eran pequeños. Lo defendía de otros gatos, le cocinaba su caldo favorito. Y sin embargo, una mañana, su casa apareció cerrada por dentro, con todas las cerraduras puestas. No había señal de que alguien hubiera entrado, ni de que alguien hubiera salido. Lo único fuera de lugar era una marca sobre su cama, una espiral hecha de uñas de gato, perfectamente acomodadas, y al centro, una piedrita idéntica a la que aparecía en la cama de mi abuelo. Entonces entendió. El michidiablo no estaba cazando al azar. Estaba arrancándole su vida, pedazo por pedazo. Cada desaparición era un cobro. Cada nombre borrado era un recordatorio del pacto que hizo en el altar. No importaba si lo había dicho en voz alta o en pensamiento. No importaba si lo había olvidado. El cerro no olvida. El cerro escucha. Y el cerro cobra. Mi abuelo dejó de salir. Cubrió los espejos. Colgó ajos, cruces, cascabeles. Pero nada lo salvaba del frío que se filtraba por las paredes. Un frío que no venía del clima, sino de lo profundo, de abajo. Del vientre caliente de la tierra, donde algo se removía lentamente, esperando su turno. Y entonces, una noche, soñó con él. No con la sombra. No con la figura en la barda. Con él, con el michidiablo. Lo vio sentado sobre el altar, con ojos de carbón encendido y una voz que no usaba palabras, pero que se sentía dentro de los huesos. Le dijo una sola cosa, pero no con lenguaje. Le hizo sentir el mensaje, ya es hora. Mi abuelo despertó bañado en sudor, temblando,
sabiendo que la siguiente desaparición no sería alguien cercano. ¿Sería él? Capítulo 7. La noche de los maullidos rojos. La noche cayó sobre Michiguascalientes con una pesadez que se sentía en el lomo, como si el cielo entero se hubiera llenado de tierra. No hacía viento. No cantaban los grillos. Las lámparas no encendieron. Y los Michis, uno por uno, cerraron sus puertas más temprano que nunca, sin decirse nada, como si el aire les susurrara que algo estaba por pasar. Los más viejos se encerraron con las patas temblorosas. Los más jóvenes fingieron que no pasaba nada, pero nadie salió. Ni siquiera los gatos callejeros se atrevieron a merodear esa noche. Mi abuelo ya sabía que ese día iba a llegar. Llevaba días sintiéndolo. Lo notaba en el comportamiento de las cosas. En el maullido cortado del gallo negro que vivía cerca del molino. En las grietas nuevas de las paredes, que tenían forma de garras curvas. En el sabor del agua, que ya no sabía a agua, sino a silencio. Lo supo cuando se miró al espejo y sus ojos, por un segundo, no le devolvieron la mirada. No encendió velas esa noche. Tampoco colocó sal. No sirvió de nada la vez anterior. Solo se sentó frente a la ventana con su cobija sobre su lomito, mirando hacia el norte, hacia la silueta oscura del cerro que se alzaba como una joroba siniestra bajo las estrellas. Aunque esta vez no había estrellas. Solo una neblina rojiza que empezaba a levantarse desde la base del monte. Una neblina que no venía del cielo. Venía de la tierra. A las 3:33 exactas, la hora que se había repetido en sus pesadillas, el aire cambió. Fue como si alguien hubiera sacado el oxígeno del mundo. Las hojas dejaron de crujir. Los árboles dejaron de respirar. Y entonces, desde lo profundo, se escuchó el primer maullido. No era uno común. Era largo. Doloroso. Arrastrado. Era el maullido de un gato que ya no era gato. Un sonido hecho con dolor antiguo y odio mudo. Y no vino solo. Le siguieron más. Decenas. Luego cientos. Cada uno distinto. Algunos agudos. Otros graves. Algunos roncos como piedra vieja. Otros huecos como si vinieran de un pozo. Los maullidos envolvieron el pueblo entero. Entraron por los ductos de los calentadores. Se filtraron bajo las puertas. Rebotaron en las ventanas y en las paredes. Y todos decían lo mismo, aunque sin palabras: ya estamos aquí. Los espejos empezaron a empañarse solos. En las casas, las velas se apagaron. Las croquetas se pudrieron. Los relojes se detuvieron. Y en el cielo, sobre el cerro, apareció una línea roja, como una grieta luminosa que partía la noche. Una herida encendida. Una puerta. Mi abuelo se levantó sin saber por qué. Las patas le temblaban, pero su cuerpo se movía como si alguien más lo estuviera guiando. Tomó una linterna. La vieja mochila donde aún guardaba las cosas que le dio Tadeo. Y salió. El aire estaba caliente como aliento. En las calles no había nadie. Pero cada casa tenía los ojos de sus dueños espiando entre las cortinas. Todos lo vieron pasar. Ninguno lo llamó. Ninguno lo detuvo. Sabían que había llegado el momento. Que todo lo que estaba podrido en la tierra esa noche saldría a caminar. Mi abuelo llegó a la plaza. Allí lo esperaban dos figuras. Tito y Colmillo. Pero no eran ellos. Sus cuerpos eran una mezcla de lo que alguna vez fueron y algo más. Tito tenía los ojos completamente blancos. Su boca se movía pero no emitía sonido. En sus patas llevaba colgando trozos de cinta de su cámara. Colmillo tenía la espalda encorvada, como si cargara con algo invisible, y sus ojos ya no eran ojos. Eran carbones prendidos. Ardían sin fuego. Lo miraban sin emoción. Ambos lo miraron. No se movieron. Y detrás de ellos, en el centro de la plaza, surgió un tercer maullido. Un maullido tan profundo que agrietó el suelo.
Un sonido que se sintió en el estómago y en los dientes. Un sonido que no debería existir. La neblina roja se arremolinó, y de ella emergió la silueta. Alta. Delgada. Con orejas que terminaban en puntas como cuernos. Un cuerpo hecho de sombra y tierra caliente. Garras largas como ramas secas. Y un rostro sin cara. Solo una boca. Y dentro de esa boca, decenas de lenguas. El Michidiablo había llegado. No caminaba. Flotaba. Su cuerpo parecía tener peso, pero no tocaba el suelo. Se detuvo frente a mi abuelo, que no podía moverse. No por miedo, sino porque el aire se había vuelto más denso que el agua. Y entonces habló. No usó voz. No usó lengua. Habló directamente en su corazón, como si alguien le mordiera los recuerdos. Me llamaste. Me fallaste. Y ahora, me seguirás. La boca del Michidiablo se abrió aún más. Un vapor negro salió de ella. Un humo pesado, caliente, que olía a ceniza de huesos. Se extendió como una lengua que lo alcanzó y le rodeó el cuello. Y en ese momento, justo cuando sintió que iba a perderse, una voz lo llamó desde lejos. Una voz de hembra. Una voz conocida. Su hermana. Y entonces entendió, ella no estaba perdida. Ella seguía ahí, en alguna parte, atrapada entre las cosas que el Michidiablo había robado. Y si él caía nadie la encontraría. Mi abuelo gritó. No de miedo, sino de rabia. Gritó con la fuerza de todos los nombres que el cerro le había quitado. Gritó con los pulmones de sus antepasados. Y el aire tembló. Fue entonces cuando la grieta en el cielo crujió como cristal. Y supo que aún quedaba una última oportunidad de enfrentarlo. Una sola. Capítulo 8. El corazón del cerro. Mi abuelo no recuerda si corrió o si flotó, si se desmayó o si simplemente se dejó arrastrar por esa voluntad ajena que ya no venía de su cuerpo, sino de algo más profundo, más antiguo. Lo único que recuerda con claridad es el momento en que sus patas tocaron la tierra del cerro otra vez. Ya no era la misma de aquella primera subida. Esta vez no olía a tierra seca ni a nopal quemado. Olía a carne vieja, a humedad rancia y a hierro oxidado. El camino estaba más empinado, pero él no se cansaba. Como si el cerro mismo le abriera paso. Como si lo quisiera de vuelta. Las piedras parecían brillar con una luz rojiza, y cada paso que daba retumbaba como si pisara el interior de una bestia viva. A su alrededor, los árboles ya no eran árboles. Eran sombras que lo miraban. Algunas con forma de michis. Otras con forma de cosas que alguna vez fueron michis pero que ya no recordaban cómo maullar. Veía rostros entre las hojas. Oídos en la corteza. Sentía que lo tocaban desde lejos, que algo rozaba su cola sin atreverse a sujetarla. Cuando llegó al altar, lo encontró cubierto de símbolos que él mismo había soñado. Estaban tallados en la piedra como cicatrices. ¿El altar latía? Era piedra, sí, pero respiraba. Y sobre él, había una figura encorvada, hecha de humo, que se disipó apenas él la miró. No dijo nada. Solo lo observó, como quien espera a que uno recuerde algo por sí mismo. Mi abuelo miró el altar y entonces lo entendió todo. No solo lo que pasó esa noche, sino lo que pasó antes. Lo que nadie contaba. La historia no comenzó con ellos cuatro. Ni con Tadeo. Ni con los viejos del pueblo. La historia había comenzado con su propio padre. Recordó una conversación, borrosa por los años, donde su padre le prohibía jugar cerca del cerro. No porque fuera peligroso, sino porque allí se había hecho algo mal. Su padre también había subido, años atrás. Y también había hecho un trato. Uno que no se cumplió. Uno que provocó que su esposa, la madre de mi abuelo, muriera de forma inexplicable. Ahora lo entendía. Él no fue el primer canal del Michidiablo. Fue el segundo. Una repetición del mismo ciclo. Y allí, en el altar, sintió que el cerro le hablaba.
no con voz, no con imágenes. Le hablaba a través de los huesos. Le mostraba lo que había debajo. Sintió que la tierra se abría, que lo tragaba, que lo llamaba hacia adentro. Y bajó. No por voluntad, no por valentía. Bajó porque ya no podía quedarse en la superficie. Porque para romper la maldición, tenía que entrar al corazón del cerro. Al lugar donde nació el Michidiablo. A la raíz de todo. El túnel era estrecho, pero parecía alargarse a medida que descendía. Las paredes estaban calientes. Goteaban una sustancia espesa, como sangre que llevaba años derramándose sin descanso. El aire era espeso y olía a promesas rotas. Cada vez que parpadeaba, veía sombras moviéndose entre las rocas. Figuras que susurraban nombres. Nombres que reconocía. Nombres que dolían. El pasadizo desembocó en una cámara natural. Enorme. Viva. Palpitante. En el centro, había un círculo de piedra negra, rodeado de huesos de michis. Algunos antiguos. Otros recientes. Y justo en medio, un espejo roto flotaba en el aire. Pero no reflejaba. Mostraba. Mostraba cosas que no eran reales, o que lo eran demasiado. Mi abuelo se vio a sí mismo. Pero no como era ahora. Se vio joven. Se vio subiendo con sus amigos. Y luego se vio solo, con las patas sobre el altar, susurrando aquellas palabras: no quiero tener miedo nunca más. Y detrás de él una figura negra, escuchando. El espejo estalló en 1000 cristales que no cayeron al suelo, sino que flotaron, girando en torno a su cabeza. Cada fragmento mostraba una escena distinta. Su hermana desapareciendo. Colmillo cayendo de rodillas. Tito gritando sin sonido. Michardo rezando mientras lloraba sangre. Todos atrapados en un ciclo. En una maldición que comenzó mucho antes. Y entonces, lo sintió. La presencia. No llegó con ruido. No llegó con sombra. Simplemente, ya estaba ahí. Como si hubiera estado todo el tiempo, esperándolo. El Michidiablo. Más grande. Más definido. Con ojos que giraban en direcciones contrarias. Con una boca que no se cerraba. Se movía como humo, pero con peso. Lo rodeó, como una serpiente sin cuerpo. Y habló. Si quieres que termine, ofrece lo que me debes. Mi abuelo tembló. Sabía lo que pedía. No su alma. No su cuerpo. Pedía su miedo. Entero. Puro. Como una ofrenda. Como el pago de un trato que nunca se selló. Y eso significaba entregarse por completo. Sin volver. Sin regreso. Pero entonces, recordó algo más. La voz de su hermana. El maullido débil en su pesadilla. Y supo que había otra forma. No podía destruir al Michidiablo. Pero podía encadenarlo. Sacó la aguja oxidada que Tadeo le había dado tantos años antes. Nunca había entendido para qué servía. Ahora lo sabía. Era una llave. Un anzuelo. Y con ella, dibujó sobre su pecho un círculo incompleto. Un símbolo de encierro. El Michidiablo se enfureció. El cerro tembló. Los huesos crujieron. El aire se volvió fuego. Pero mi abuelo no se detuvo. No te doy mi miedo. Te doy mi sombra. Y con ella, te encierro. La aguja brilló, el círculo se cerró y todo se volvió negro. Capítulo 9. La grieta que nunca cerró. Mi abuelo despertó cubierto de polvo, con la boca seca como si hubiera tragado tierra durante siglos, y las patas enterradas hasta los codos en el suelo del altar. No sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo sobre él no tenía estrellas, ni luna, ni color. Solo un gris sucio que no se movía. Tardó un rato en reconocer el lugar. El altar ya no latía. Las piedras ya no brillaban. El cerro estaba en silencio. Un silencio espeso, absoluto,
como si todo hubiera contenido la respiración. Se puso de pie con torpeza. El cuerpo le dolía como si hubiese sido exprimido. Las marcas en su pecho aún sangraban un poco, pero no dolían. De hecho, sentía que el dolor se había quedado allá abajo, en el corazón del cerro, encerrado con la sombra que intentó devorarlo. Recordaba el momento exacto en que el círculo se cerró. Como el aire se rompió, como el michidiablo chilló con una voz que no era de este mundo, y cómo, en un último intento de quedarse, hundió sus garras en la sombra de mi abuelo. Eso fue lo que lo salvó y también lo que lo maldijo. Porque aunque lo había encerrado, el michidiablo se había aferrado a él como un parásito. No lo siguió, pero le dejó algo. Una señal, una conexión, una grieta. La bajada fue más lenta. El cerro no se movía. No susurraba. No ardía. Pero había cambiado. Cada rama parecía haber perdido su color. Los árboles estaban vacíos, secos por dentro. Como si todo lo que había allí respirando antes ahora estuviera en pausa. Como si el cerro hubiera quedado herido y resentido. Cuando llegó al pueblo, algo lo golpeó más fuerte que cualquier miedo. No había nadie. Las calles estaban vacías. Las casas cerradas. Algunas puertas colgaban abiertas, pero no había voces, ni maullidos, ni movimiento. Como si Michihuascalientes hubiese sido evacuado por una urgencia que nadie se atrevió a nombrar. Mi abuelo caminó en silencio, con las patas llenas de polvo, buscando señales de vida. Pero no encontró a nadie. Ni siquiera al perro del carnicero, ese que siempre ladraba sin parar. Nada. Hasta que llegó a su casa. Allí, en el porche, sentada como si no hubiera pasado ni un minuto, estaba su hermana. Lo miró con sus ojos grandes, y por primera vez en mucho tiempo, él vio una mirada limpia. Sin rastro de sombra. Sin temblor. Sin ese eco del cerro que lo había estado siguiendo. Ella se levantó despacio y lo abrazó. No dijo nada. No preguntó. Solo lo abrazó como si lo hubiera estado esperando durante 1000 años. Dentro de la casa estaban otros más. Doña Pancha. Michardo. Algunos vecinos. Todos con la misma expresión, como si hubieran despertado de un sueño demasiado largo. Como si hubieran salido de un lugar que no podían recordar. Pero no todos volvieron. Tito no estaba. Colmillo tampoco. Y en los altares que los michis improvisaron esa misma noche, colocaron sus fotos, sus collares, sus juguetes viejos. Nadie habló de ellos como muertos. Solo como perdidos. Perdidos en un sitio que ya no se puede nombrar, porque nombrarlo es invitarlo de nuevo. Mi abuelo intentó vivir con normalidad. Ayudaba en la tienda, cocinaba, cuidaba a su hermana. Pero nunca volvió a dormir del todo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la tierra respiraba bajo él. Que algo seguía ahí, encerrado, rascando con una sola uña desde lo más profundo del cerro. Un día, meses después, fue al mercado y vio algo que lo dejó paralizado. Una lata de atún sin marca, sin fecha y con una pequeña abolladura. Y al lado, un gatito joven, uno nuevo en el pueblo, que la observaba con curiosidad. Mi abuelo se le acercó y sin pensarlo, le arrebató la lata. El gatito lo miró con susto, pero él solo le dijo una cosa. Nunca subas al cerro. Esa noche, dibujó un nuevo círculo de protección alrededor del altar de la iglesia. Nadie supo para qué. Nadie preguntó. Pero lo dejaron hacerlo. Y cada año, en la misma fecha, lo volvía a dibujar por si acaso. Porque el michidiablo estaba encerrado, pero la grieta nunca cerró del todo. Capítulo 10. El legado del michidiablo. Mi abuelo me contó esta historia cuando el cielo de Michihuascalientes ya no tenía el mismo color, cuando los días eran más cortos de lo que debían ser y el aire cargaba un silencio que no nacía del clima, sino del tiempo. Me la contó una tarde, con una taza de leche tibia entre las patas, la espalda encorvada, la voz más gastada que nunca, y una mirada que no me sostenía por mucho rato.
No empezó como una advertencia, ni siquiera como una historia. Empezó como un suspiro. Me dijo que había cosas que nunca deben olvidarse, aunque duelan, aunque den miedo, aunque parezcan parte de otro mundo. Porque lo más peligroso del terror no es que regrese, es que lo ignores. Yo era muy pequeño cuando me habló del cerro por primera vez. Me lo describió como un animal dormido. Uno que podía parecer piedra por fuera, pero que por dentro respiraba y guardaba cicatrices. Me dijo que si alguna vez escuchaba un maullido que no parecía de este mundo, no lo siguiera. Que si encontraba una lata sin marca, no la tocara. Que si en mi reflejo veía ojos que no eran míos, corriera a buscarlos sin hacer preguntas. Y luego, guardó silencio por muchos años. Hasta hace poco. Fue hace 3 noches que me despertó a mitad de la madrugada, temblando. Me pidió que lo acompañara al patio. El cielo estaba cerrado, como en sus historias. Las lámparas no encendían. Y en el cerro, lo juro, una luz roja apareció por un segundo. Apenas un hilo. Una grieta. Y mi abuelo la vio. La sintió. Bajó la cabeza y dijo muy bajo, volvió a moverse. Yo le creí. No por respeto. Ni por cariño. Le creí porque al verlo temblar, entendí que el miedo que lo había perseguido toda su vida no había terminado. Solo se había dormido junto con el pueblo. Y ahora, estaba despertando. Esa noche me entregó una caja. Adentro, había una libreta llena de dibujos. Símbolos. Nombres. Fechas. Y en la última página, un mapa. No del pueblo. No del cerro. Era un mapa hecho de recuerdos. De lugares donde él sentía que el michidiablo había dejado grietas. Había marcas en casas, en árboles, en alcantarillas. Una estaba justo al pie del columpio donde yo solía jugar de chiquito. Otra, detrás del altar de la iglesia. Me miró con sus ojos cansados. Me acarició la cabeza. Y me dijo algo que no entendí del todo hasta ahora. No quiero que seas valiente. Quiero que estés listo. Esa fue la última noche que lo vi despierto. Al día siguiente, no se levantó. No murió. Pero no volvió a abrir los ojos. Sigue respirando. Come si lo ayuda. A veces maulla bajito como si soñara. Pero no está aquí. Está en otro lado. Tal vez en ese lugar donde encerró al michidiablo. Tal vez escuchando si las piedras aún arañan desde dentro. Y ahora, estoy aquí. Michi escribiendo todo esto en una libreta vieja, igual a la suya. Mirando hacia el cerro. El mismo cerro. Pero distinto. Lo noto inquieto. A veces siento que me observa. A veces escucho pasos en el tejado, pero no hay nadie. Ayer encontré una lata en el jardín. Sin marca. Con una pequeña abolladura. Y sé que no fue el viento. Esta historia no es solo una historia. Es una advertencia, es una grieta y ahora, esa grieta es mía.